Bienvenidas estudiantes a esta última clase sobre el grupo adverbial. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es formar el grupo adverbial antes de empezar con el último paso que habíamos quedado que teníamos que revisar sobre encontrar diferentes grupos o sintagmas dentro de el complemento adverbial, una vez que nosotros ya hemos seguido los 3 primeros pasos. ¿Sí? Entonces empecemos. En un principio vamos a abordar cómo formar el grupo adverbial. ¿Sí? Esta primera parte que nosotros ya la vimos en el video pasado y que espero haya quedado claro con el refuerzo que hemos hecho. Entonces, formar un grupo adverbial o un sintagma adverbial, recordemos que es exactamente lo mismo, grupo o sintagma, nos permite entender gramaticalmente a la oración. Encontrar los diferentes grupos o sintagmas, lo que nos va a permitir es comprender cómo está formada la oración en cada una de sus partes, ¿sí? Entonces, para empezar, recordemos dos cosas importantes. Primero, los componentes del grupo adverbial y después los pasos que tenemos que seguir para encontrar o para formar más bien este grupo adverbial, ¿sí? En primer lugar, los componentes del grupo adverbial, es decir, las cosas que nosotros vamos a encontrar dentro del grupo adverbial una vez que los hemos formado, son el modificador, también llamado intensificador, que recordemos, este modificador se trata de otro adverbio, el modificador o intensificador es otro adverbio que lo que le da es intensidad, como dice su propio nombre, al adverbio principal o al núcleo que llamamos, ¿sí? Entonces, este modificador siempre va a ser un adverbio y siempre decíamos va a ser un adverbio de cantidad. Vamos a poner adverbio de cantidad, es decir, muy, mucho, bastante, poco. Eso puede ser un modificador. Y decíamos que esta parte del modificador no es algo que siempre lo vamos a encontrar, es decir, es algo que podría estar dentro de una oración, como se podría omitir y no cambiaría en nada la estructura del grupo adverbial. Pero hay un componente que siempre va a estar presente en el grupo adverbial y era el núcleo, ¿sí? Porque el núcleo es el adverbio principal y por lo tanto, si no existe núcleo, pues no existe grupo adverbial. Recordemos que los grupos siempre se forman a partir de una palabra que es muy importante que se llama núcleo, en este caso un adverbio. Y por último, también tenemos el complemento adverbial, es decir, luego de encontrar el núcleo, que es la parte central, todo lo que va después de eso ya viene a ser el complemento adverbial, que son el grupo de palabras que lo que va a hacer es complementar la función del adverbio. La función del adverbio y también el sentido dentro de la oración. Y decíamos en el último video que el complemento adverbial, dentro del complemento adverbial, se va a encontrar un adjetivo, un verbo o también una preposición. Cualquiera de estas tres cosas yo puedo encontrar en el complemento adverbial. Puedo encontrar un adjetivo, es decir, una palabra que me da algún detalle, ¿no? Alguna cualidad del adverbio, un verbo, que es una acción, o una preposición, que nosotros ya sabemos cuáles son y que por lo tanto va a dar paso a un grupo preposicional, ¿sí? Porque en sí, solito no tiene sentido la preposición, por lo tanto, si es que hay una preposición, siempre va a haber un grupo preposicional, es decir, un conjunto de palabras que se van a unir para formar una oración con sentido, ¿sí? Entonces, hasta aquí he explicado solamente lo que ya hemos visto que es los componentes, ¿sí? Algo que ya vimos en la clase pasada que son modificador, núcleo y complemento adverbial. Ahora, decíamos que para formar el grupo adverbial dábamos unos pasos que deberíamos seguir para que se nos facilite el trabajo. En primer lugar, decíamos encontrar el adverbio. De la oración que se nos presenta, debemos discernir, ¿no? Y decir cuál de estas palabras
es un adverbio o cuáles son un adverbio, porque recordemos puede haber más de un adverbio en una oración y por lo tanto tendría diferentes grupos adverbiales o podrían estar dos adverbios juntos y uno convertirse en modificador y otro en núcleo. Entonces, en primera instancia, encontrar el adverbio me da la pauta para crear o formar el grupo preposicional. En segundo lugar, formar el grupo preposicional. Una vez que yo encuentro el adverbio, pues encierro del adverbio en adelante todo lo que es el grupo preposicional. Después señalamos los componentes, es decir, de ese grupo reducido de palabras que yo ya encerré, encuentro el modificador, el núcleo y el complemento adverbial. Y por último, y este paso habíamos dicho que lo vamos a dejar para la clase de hoy, que de hecho la clase de hoy, que es encontrar diferentes grupos o sintagmas dentro del complemento adverbial. Es decir, del complemento adverbial, yo, con todo el conocimiento previo que tengo, voy a decir qué otros grupos o sintagmas, que es lo mismo, puede ser un sintagma adjetival, verbal o preposicional, existen dentro del complemento adverbial, ¿sí? Antes de llegar a esta parte, sigamos los tres primeros pasos en estos dos ejemplos que recordemos están en el taller que hicimos mediante clase online. Entonces, primero dice, encontrar el adverbio. Por lo tanto, dentro de este grupo de palabras, ¿cuál es el adverbio? Dice, María está muy cerca de mí. ¿Qué palabras son adverbios dentro de esta primera oración? Pues María, no porque es un sustantivo, es un sujeto. Está es un verbo. Muy es un adverbio. Cerca es otro adverbio. De es una preposición y mi pues que ya va complementando a la oración, ¿no? Entonces, de todos estos muy y cerca han sido adverbios. Por lo tanto, los voy a encerrar. Aunque recordemos que en este caso tenemos dos adverbios juntos y por lo tanto, uno hará de modificador y el otro hará de núcleo. Pero con todo los encierro para decir de aquí en adelante será el grupo adverbial. Vamos a la siguiente, simultáneamente. Si voy a tu casa. De estas palabras, ¿cuál es el adverbio? Casa, no. Voy es un verbo. A es una preposición. En este caso, sí es un adverbio de afirmación y por lo tanto, desde aquí en adelante comenzará el grupo adverbial. En esta primera parte solamente hemos encontrado el grupo adverbial. Después vamos a crear el grupo adverbial, es decir, juntar todas las palabras que están del adverbio en adelante. Por lo tanto, de muy cerca en adelante, yo encierro y nombro, ¿no? ¿Qué es esto? G.adv, ¿qué quiere decir? Grupo adverbial. En este caso, de sí en adelante, viene a ser el grupo adverbial y lo señalo todo. Y lo nombro, ¿sí? Para que se sepa que ese es un grupo adverbial. Porque, ¿qué podría pasar si es que yo no pongo esto? Pues como existen diferentes grupos, yo no voy a saber si es adverbial, adjetival, verbal, preposicional, porque no lo estoy nombrando, ¿sí? Siempre hay que mencionar qué tipo de grupo es. Después que creamos el grupo adverbial, el tercer paso es señalar los componentes. Es decir, en este momento yo voy a decir si hay modificador, cuál es el núcleo y cuál es el complemento, ¿sí? En este primer caso, muy cerca, son dos adverbios que están juntitos ahí, ¿no? Entonces, uno de estos va a hacer las veces de intensificador, es decir, me va a dar una intensidad al adverbio principal. Por lo tanto, y decíamos que siempre va a ser un adverbio de cantidad. De estos dos, muy es el adverbio de cantidad. Por lo tanto, este no es el adverbio principal, sino es el modificador. Y cerca es el núcleo o el adverbio principal, ¿sí? Entonces, como ya lo encontramos, ahora lo que vamos a hacer es decir quién es quién. Muy
que es un adverbio de cantidad y le da una intensidad, dice está muy cerquita, no está ni poco cerca, ni muchísimo cerca, ni muy lejos, sino está muy cerquita, ¿sí? Entonces, muy es el modificador y cerca es el núcleo porque es el adverbio principal, ¿sí? Y después el complemento, habíamos dicho que de ahí en adelante hasta que se termine el grupo adverbial es el complemento adverbial. Por lo tanto, señalo y menciono, ¿no? Complemento adverbial. Listo. En esta primera oración hemos encontrado las tres cosas: modificador, núcleo y complemento. Vamos al siguiente. En este caso tenemos solamente un adverbio solito, es decir, no hay ningún otro que esté adelante, por lo tanto no va a haber un modificador porque no hay adelante de este adverbio un adverbio de cantidad. Por lo tanto, vamos a descartar el modificador en esta oración y solamente tendríamos que encontrar el núcleo y el complemento. Está muy fácil porque de hecho nosotros ya hemos marcado cuál es el adverbio, que es el núcleo. O sea, no tenemos que pensar casi nada. Por lo tanto, sí que es el adverbio, es el núcleo, y voy a tu casa, es el grupo, es el complemento adverbial, perdón. Listo. Entonces, de estas dos oraciones nosotros hemos sacado los tres primeros pasos. Hemos encontrado los adverbios, hemos podido verificar cuál es el grupo adverbial y hemos podido encontrar el modificador, el núcleo y el complemento. ¿Sí? De esta manera hemos concluido en primera instancia el formar los grupos adverbiales y crear y señalar los componentes. Pero, ahora sí, ya vamos a entrar en materia nueva. Lo que nos quedaba para el día de hoy es encontrar los grupos o sintagmas, otros grupos o sintagmas que van a estar en el complemento adverbial. Es decir, dentro de esta parte y esta parte, ¿qué cosas hay que yo tengo que identificar y que yo ya puedo identificar porque yo ya sé cuál es un grupo verbal, yo ya sé cuál es el grupo preposicional, ¿sí? El único grupo que no hemos visto es el grupo adjetival, pero sí nos vamos a topar con adjetivos dentro del grupo adverbial porque dentro del complemento siempre vamos a encontrar cualquiera de estos tres, ¿sí? Entonces, el único, digamos, grupo que por ahí nos podría ser un poco difícil de identificar es el adjetival, que todavía no lo tocamos, que todavía no lo estudiamos, pero que es muy fácil de identificar porque siempre va a haber un grupo adjetival si es que existe un adjetivo, ¿sí? Pero vamos a ver en estos dos ejemplos que están aquí, ¿qué otros grupos o sintagmas yo puedo encontrar dentro de la oración? Y para esto voy a utilizar el marcador rojo. Entonces, ahora sí, nos olvidamos de esta parte que ya la hicimos a la perfección y lo que vamos a decir es, dentro de este de mí y este voy a tu casa, que son los complementos, ¿qué otro grupo o qué otros grupos u otros sintagmas yo encuentro? ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Pues identificando cuáles son las palabras centrales dentro de este grupo, ¿sí? ¿Cuáles son las palabras que le siguen a este grupo, a este complemento adverbial? Si, por ejemplo, encontramos una preposición, quiere decir que dentro de este complemento adverbial existirá además un grupo preposicional. Si yo dentro de este complemento adverbial, de este grupo de palabras, encuentro un verbo, como es el caso de aquí, quiere decir que aquí también encontraremos un grupo verbal. Y si encuentro, además de un grupo verbal, encuentro otra preposición, quiere decir que en esta misma oración tan chiquitita, yo encuentro grupo verbal y grupo preposicional. Por lo tanto, tip, ¿qué es lo que tengo que saber para
encontrar los diferentes grupos o sintagmas en los complementos, pues si yo no me acuerdo cómo encontrar grupo verbal, grupo preposicional, yo me he olvidado por completo qué es un verbo o qué es una preposición, inclusive qué es un adjetivo, solamente saber qué es un adjetivo, pues debería encontrar algún material de estudio que me ayude a identificar esto, ¿sí? Porque si yo no me acuerdo o si yo no sé cuáles son las preposiciones, yo no tengo ni idea cuáles son los verbos y yo no sé qué es un adjetivo, aquí voy a tener mucho de eso, pero no voy a poder identificar absolutamente nada porque no sé qué palabras están dentro de este grupo que es el complemento adverbial, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer el ejercicio con estas dos oraciones y luego hacemos un par más. De este grupo de palabras que estaban señaladas en rojo, lo que vamos a hacer cuando encontramos los diferentes grupos o sintagmas, lo primero, cambiar de color, ¿sí? Los colores dentro de encontrar los grupos, formar los grupos, siempre nos ayudan a diferenciar cada una de las partes, ¿sí? Siempre estamos utilizando diferentes tipos de colores para no confundirnos, también es una ayuda visual. Entonces, lo primero que voy a hacer es, me olvido de esta parte de aquí, ¿no? Y me concentro solo en esto. Dentro del complemento adverbial, yo tengo las palabras de mí. ¿Cuál es la parte central de aquí? ¿Cuál es la primera palabra que yo encuentro dentro de este complemento? Pues encuentro un de. Este de, si es que yo voy a mi lista de preposiciones, lo voy a encontrar ahí. Y recordemos que si yo encuentro una preposición, esa es la palabra central y por lo tanto yo empiezo a formar un grupo preposicional. Por lo tanto, dentro de este complemento adverbial, yo tomo mi esfero de otro color y lo que hago es, en la parte superior, para no confundirnos, encerrarlo y poner el grupo preposicional, ¿sí? Y si yo quiero ir un poquito más allá y me acuerdo de todos los términos que encontramos, yo sabré que este grupo preposicional está formado por un enlace y por un término. ¿Se acuerdan? Dentro del grupo preposicional nosotros encontrábamos enlace y término. Por lo tanto, además de formar el grupo preposicional, yo cambio a mi otro video sobre grupos preposicionales, es decir, yo cambio mi cerebro ahí al otro conocimiento que ya tuve y lo que hago es volver a poner en práctica lo de los grupos preposicionales y dentro del grupo que yo creé encontrar enlace y término. Y ahí, en cierta manera, terminaríamos esta creación de grupos, encontrar los diferentes grupos o sintagmas, ¿sí? Porque recordemos que dentro del término yo también puedo encontrar diferentes grupos o sintagmas, pero lo vamos a dejar hasta ahí por el momento. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es mirar la primera palabra del grupo preposicional, preguntarme, a ver, ¿esta es la palabra central de este grupo? Porque puede ser que nos topemos con algunos casos especiales en donde hay por ahí unos truquitos que tenemos que conocer, sobre todo en los grupos verbales, ¿sí? Entonces yo miro la primera palabra y digo, a ver, ¿esta palabra qué es? ¿Es un adjetivo? ¿Es un verbo? ¿Es una preposición? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que formar? Vamos a la siguiente, que está un poquito más difícil, porque nos vamos a encontrar más cosas dentro de esta oración, ¿sí? Y dice, voy a tu casa. Esa es la parte del complemento adverbial que nosotros tenemos que mirar qué otros grupos existen, ¿sí? Entonces me encuentro con esta primera palabra, voy, y digo, a ver, la palabra voy, ¿qué es? ¿Es un adjetivo? No. ¿Es una preposición? Miro la lista de preposición, obvio que no. Y pues lo identifico como un verbo, ¿sí? Voy del verbo ir,
yo voy, tú vas, él va, lo conjugo para ver si es que realmente es un verbo, ¿no? Siempre conjugar nos puede ayudar para ver si las palabras son realmente un verbo, por si acaso me haya olvidado. Y entonces digo, yo voy, tú vas, él va, perfecto. Entonces es un verbo. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros podemos formar un grupo verbal. Y lo vamos a hacer un poquito más arriba. Sí, no, más abajo. Para poder formar, porque aquí tenemos otro grupo más. ¿Sí? Entonces, grupo verbal. ¿Qué encontramos dentro del grupo verbal? Recordemos, un núcleo y complementos. Dentro del grupo verbal, nosotros encontrábamos núcleo y complementos. El núcleo, obviamente, es el verbo, por lo tanto, señalo el verbo, pongo la N, y esto vendría a ser su complemento, ¿sí? Ahora, dentro de este complemento, nosotros encontramos otro grupo más, ¿o no? Porque dentro de este complemento dice a tu casa. Y yo recuerdo que la palabra a es la primera preposición de toda la lista de preposiciones. Por lo tanto, si es que yo sé reconocer muy bien estas palabras e identificarlas, yo voy a saber que aquí yo tengo otro grupo más, ¿sí? Por lo tanto, cambiaría de color y lo que haría es, me voy a hacer un poco más de arriba, lo que haría es señalar, ¿no? Todo y poner grupo preposicional, este es enlace y este es término. Y miramos que en una oración tan sencilla de 5 palabras, nosotros encontramos 3 diferentes grupos gramaticales. El grupo adverbial, el primero, y eso porque lo estamos manejando de esta manera. Después hemos encontrado el grupo verbal. Y después, dentro de ese grupo verbal, hemos encontrado un grupo preposicional con sus respectivos enlace y término. ¿Sí? De ahí, tu casa también podría tener otro tipo de grupos, pero lo vamos a dejar hasta allí. Solamente de los grupos que hemos estudiado. ¿Sí? Si es posible, ustedes podrían encontrar también el grupo adjetival, solamente señalándolo porque, como digo, no lo hemos estudiado. Pero con que puedan identificar el verbal y el preposicional, que ya lo hemos estudiado, pues hemos avanzado de manera exponencial. Ya con esto, la siguiente clase de gramática, nosotros podríamos ver el grupo adjetival e ir sumando grupos para analizar dentro de las oraciones. Vamos a ver otros ejemplos. En estas otras dos oraciones vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en los ejemplos pasados, ¿sí? Vamos a seguir primero la estructura de encontrar el grupo adverbial y luego pasaremos a identificar los diferentes grupos o sintagmas que podrían haber dentro del complemento adverbial, ¿sí? Entonces, primer paso, encontrar el adverbio. Y la oración dice, pasamos a tu casa luego de la escuela, ¿sí? Por lo tanto, de todas estas palabras, ¿cuál es el adverbio? Entonces, encontramos que la palabra luego es un adverbio de tiempo. Por lo tanto, lo voy a señalar. De esta manera yo estoy segura que ya encontré desde el principio el núcleo. Recordemos que de aquí pues en adelante es el grupo adverbial. En este caso lo estamos haciendo con este orden por motivos de la clase, ¿no? Pero podríamos encontrar pues el primer grupo que yo encuentre. Por ejemplo, podría encontrar primero el grupo verbal, ¿no? Pasamos. Pero por hoy lo vamos a hacer así. Entonces, grupo adverbial. Perfecto. Dentro del grupo adverbial nosotros tenemos 3 cosas. Modificador, núcleo y complemento. En este caso no existe modificador porque no tengo otro adverbio, un adverbio de cantidad, que me modifique o que me dé una intensidad al principal. Por lo tanto, queda descartado. Este que yo he encerrado es el núcleo y el resto es el complemento adverbial. Y allí hemos terminado esta primera fase de los 3 primeros puntos sobre el grupo adverbial. Ahora,
Nos concentramos dentro del complemento, cambiamos de color y decimos, esta primera palabra que está aquí, ¿qué tipo de palabra es? ¿A qué grupo podría pertenecer? Entonces, digo, de se encuentra dentro de las palabras, el grupo de palabras del grupo preposicional, de las preposiciones. Por lo tanto, yo tengo aquí un grupo preposicional. Pues lo encierro otra vez con otro color y pongo grupo preposicional. Y ahora, recordemos, en el grupo preposicional nosotros tenemos enlace y término. Espero que no se hayan olvidado de esto porque pasamos una parcial entera hablando de lo mismo. ¿Cuál es el enlace? El enlace es la preposición. Como yo ya sé que de es la preposición, por lo tanto no tengo nada más que encerrar y poner la E de enlace y de ahí todo lo demás sería el término, perdón. ¿Sí? Ya hasta ahí lo dejamos porque hasta allí hemos estudiado. En esta oración nosotros hemos encontrado dos grupos, el grupo adverbial y el grupo preposicional. ¿Sí? Recuerden, muy importante, los grupos, los diferentes sintagmas, no se encuentran nunca ni en el núcleo, ni en el modificador, ni antes, es decir, esta parte de aquí que nosotros no la hemos topado, de momento, claro, que nosotros no la hemos topado, nosotros no le hacemos caso, de momento, ¿sí? Solamente por este momento nos vamos a enfocar solamente en el complemento adverbial. Si es que ya avanzamos con la materia y podemos encontrar todos los grupos en toda la oración, muy bien, lo haremos. Pero de momento, solamente en la parte que está siendo analizada, ¿sí? Porque aquí también tenemos un grupo preposicional. Pero de momento, solo de momento, lo vamos a hacer solamente en esta parte que está subrayada, hasta que se habitúe, ¿sí? Vamos con la segunda y último ejemplo. Nos vamos a mudar muy lejos, ¿sí? Perdón, voy a borrar esto para que me quede espacio. Nos vamos a mudar muy lejos. Ahora vamos a empezar con el grupo adverbial, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál de todas estas palabras es o son, en el caso de que hubiera más, los adverbios? Y los encierro. Nos vamos a mudar muy lejos. Por lo tanto, esta palabra muy es un adverbio de cantidad, ¿sí? Lejos es un adverbio. Lejos, cerca, aquí, allá, sí, es un adverbio. Por lo tanto, tengo aquí dos adverbios, ¿sí? Muy y lejos. Recordemos, adverbios de lugar. Aquí, allá, lejos, cerca, etc. Por lo tanto, aquí yo tengo dos adverbios juntitos, ¿sí? Entonces, esto está muy sencillo. Aquí no hay a dónde perderse, porque también pueden haber oraciones de esta manera. Agarro, formo el grupo adverbial. Como tengo dos adverbios juntos, uno funciona de modificador o intensificador y el otro es el núcleo, ¿sí? Y en este caso se ha terminado la fase de análisis porque no tenemos absolutamente nada, no tenemos un complemento. Ahora, si es que en esta oración dijera, nos mudamos muy lejos de aquí, entonces la cosa cambia, porque este de aquí viene a ser complemento y bueno, existe ahí otra cosa más, ¿sí? Pero de momento, y la oración que está dentro de su taller para que lo revisen, es nos vamos a mudar muy lejos y en este caso nosotros tenemos únicamente un modificador, un núcleo sin complemento, por lo tanto, sin grupos que analizar. Vamos a ver un último ejemplo. Y por último, esta oración. Misma estrategia que la anterior. Primero, grupo adverbial, después lo desglosamos todo, todos los componentes y por último, miramos qué grupos o sintagmas, otros grupos o sintagmas, especialmente verbal
y preposicional que hemos estudiado existen dentro de la oración, ¿sí? Entonces empezamos. ¿Qué de todo grupo de palabras es un adverbio? Hoy he visitado la casa de Mía. Hoy es un adverbio de tiempo. Por lo tanto, lo marco porque este va a ser el núcleo de mi oración. Y empiezo. Podemos hacer el análisis de dos formas. Lo podemos hacer primero aquí y el resto de grupos arriba, o dejamos un buen espacio para ir analizando todo dentro de un mismo lugar. A mí me gusta y me parece mucho más organizado así. Entonces, de aquí en adelante nosotros tenemos el grupo adverbial, porque es un adverbio. Hoy es el principal, ¿no? Por lo tanto, este es el núcleo. No tenemos un modificador, no tenemos un intensificador, no tenemos otro adverbio adelante, por lo tanto solamente encontramos núcleo y el resto, el complemento adverbial, ¿sí? En esta parte ya terminaríamos pues el análisis del grupo adverbial. Ahora lo que vamos a hacer es que dentro de este complemento adverbial, ¿qué cosas más encontramos? Entonces dice, he visitado la casa de Mía. Este he visitado, ¿a qué me suena? ¿No? Yo he visitado, tú has visitado, él ha visitado. Es un verbo de tipo compuesto y por lo tanto vamos a formar un grupo verbal, ¿sí? Entonces, he visitado la casa de Mía. Todo esto vendría a ser un grupo verbal. Aparte de ser el complemento adverbial, también es un grupo verbal. Recordemos, ahora vamos a poner acá, el grupo verbal tiene núcleo, que es el verbo, y tiene complementos. Por lo tanto, he visitado, aquí no solamente es el he, sino he visitado porque es un verbo de tipo compuesto. Recordemos todos los tipos de verbo que encontramos, que lo vimos en el grupo verbal. Entonces, este he visitado es un núcleo, la casa de Mía es su complemento verbal, y en esta parte terminaríamos. Pero vemos que dice la casa de Mía, la casa de Mía, que es un complemento, que ya vemos si es directo, indirecto, etc. Este de Mía tiene aquí otra particularidad. Encontramos que de es una preposición, por lo tanto, también ha habido un grupo, un sintagma de tipo preposicional. Por lo tanto, desde la preposición en adelante, grupo preposicional, y aquí encontramos dos cosas, que es el enlace y el término. De, que es la preposición, es el enlace, y Mía es el término o el complemento, ¿sí? En esta oración, nosotros hemos encontrado los tres grupos que hemos estudiado. En primer lugar, el grupo adverbial, después hemos encontrado grupo verbal y después hemos encontrado grupo preposicional. Este es el ejercicio que yo quiero que vayan haciendo en casa. Les voy a poner algunos ejercicios para que vayamos haciendo esta práctica de mirar si es que podemos o no podemos encontrar los diferentes grupos que, como les digo, ya estamos a un nivel suficiente como para poder encontrar los diferentes sintagmas, ¿sí? La próxima parcial se sumará otro grupo y tendremos que encontrar otro más. Por lo tanto, de momento estos tres que hemos aprendido los vamos a tener que identificar, ¿sí? Esta es la clase del día de hoy. Espero que hayan podido comprender. Cualquier duda tiene que estar registrada dentro de su foro para aclararlo dentro de la clase virtual, ¿sí? Y si es que por algo yo no recuerdo cualquiera de estos dos grupos, de estos dos sintagmas, pues puedo hacer este repaso durante estos días de los apuntes que tengo, ¿sí? Todas las preguntas, por favor, dentro de los campos del foro para poder responderlas en la clase en vivo. Muchísimas gracias.